Sería interesante que hiciera un fondo sobre la comida que producen las multinacionales como Nestlé. Seguro se encontrará con algunas sorpresas. No sé qué sorpresas creas que se van a encontrar. Mira, cuando se trata de las multinacionales, que siempre les tienen mucho miedo, a ver, las hay terribles, las hay no tan terribles, generalmente la gente busca horrores en la producción de alimentos, es decir, que ellos estén matando, enfermando, dañando, perjudicando y destruyendo a sus consumidores porque son muy malos. Como ya expliqué en alguna ocasión, esta gente, que puede no ser muy buena, no es tonta. Entonces calcula, más o menos, así a grosso modo, que si mata a sus clientes, pues esos clientes ya no le van a comprar cosas. Pero los que están alrededor y ven que se mueren esos clientes, pues igual también les dejan de comprar cosas. Entonces, para mantener el negocio, tratan de no matar a sus clientes. ¿Cuál es el problema en Nestlé, por ejemplo? ¿Quieres un problema serio en Nestlé? Busca a los proveedores del cacao de Nestlé. Nestlé, Ferrero Rocher y otra compañía son los 3 principales compradores de cacao del mundo. Compran prácticamente la totalidad del cacao que se produce. Y lo compran a precios bajísimos. Y los productores, para poder vivir, invaden cada vez más selvas para producir cacao. Y trabajan de manera independiente. Y cuando tú trabajas de manera independiente, pues es más fácil que abusen de ti las empresas. Entonces, todo el mecanismo, desde que el proveedor, desde que el campesino, el agricultor, planta cacao, hasta que el comprador de Nestlé adquiere el cacao ya fermentado, por cierto, todo el proceso intermedio es horrible. Es horrible. Y hay mucha gente preocupada y trabajando sobre el tema, encontrando que aquí hay algo muy preocupante. ¿Tiene responsabilidad Nestlé? Seguramente. ¿Debe exigirse la responsabilidad de Nestlé? Seguramente. Pero todo eso no tuvo nada que ver con lo que a ti te preocupa, la comida que producen las multinacionales. ¿Cuáles multinacionales producen qué comida? No es lo mismo las papas fritas que te produce una multinacional como PepsiCo, que los chocolates de Nestlé, que generalmente son de altísima calidad, o los de Ferrero Rocher. Queremos satanizar a los productos para no ir al fondo de los verdaderos problemas. Ahí lo tenemos acá. Pues yo viví toda la vida con el mito de la Coca-Cola, hombre. Y sigue la gente creyendo en los mitos de la Coca-Cola, ¿no? Ay, es que el ácido deshace los dientes. Ya, y el jugo de naranja y la leche también lo hacen, porque todos son bebidas ácidas. Porque a los seres humanos nos gustan las bebidas ácidas. Entonces a todas las bebidas se les pone un acidificante. El caso de la Coca-Cola es el ácido fosfórico, otras usan ácido cítrico, otras usan ácido láctico. Hay muchos ácidos que se usan para que tú tengas la bebida ácida que quieres. Y nadie pone los dientes 2 días en la Coca-Cola, punto. Pero al atacar los productos, cierras los ojos a los verdaderos problemas que pueden producirse en una empresa que por lo demás está. Es como decir que la ropa de Zara es malísima. Pues no lo es. Sí, está bien confeccionada, es a precios accesibles, aquí en España por lo menos. Hay otros lugares donde es inaccesible, es casi de lujo. Pero el problema no es ese, el problema es que en sus mecanismos de producción de pronto contrata gente que subcontrata esclavos en Sri Lanka o en Pakistán o en la India. Y entonces lo que se le exige a Zara es que asuma la responsabilidad de no comprarle a gente que está produciendo sus prendas con trabajadores en condiciones horribles, aunque ello implicara un aumento de precio. Ahora te digo una cosa, si el precio de Zara aumenta, mucha gente le deja de comprar, porque solidarios los que compran en Zara poquito, Entonces la empresa se ve metida ahí en un lío, pero yo creo que tiene responsabilidad y tiene que responder a su responsabilidad. Pero no son los productos el problema. Siempre nos han querido llevar a que los productos sean el problema. Y eso te ciega a los verdaderos problemas.